hoy nos toca un tema muy lindo y como dijiste hace rato va a ser casi que un resumen de todos estos últimos programas que hemos hablado. Sí, el programa de hoy es matrimonios con o sin Dios. Con o sin Dios. Con o sin Cristo. O sea, con o sin Cristo. Las diferencias que fuimos notando nosotros, que este programa se ha basado un poco en nuestra experiencia y cómo Dios nos fue moldeando, cómo nos fue guiando, cómo gracias a Él superamos muchas crisis y cómo con Él vivimos incluso las pruebas que seguimos teniendo, porque lo hemos dicho siempre, no somos un matrimonio perfecto por estar haciendo esto, estamos muy lejos de eso. Constantemente seguimos viviendo luchas y situaciones que nos hacen pensar si estamos actuando bien o mal, como Dios quiere que actuemos. Y ahí viene la gran diferencia, y como tú dices, va a ser quizás resumir los 12 capítulos anteriores, porque muchas cosas se nos van a repetir. Yo te decía, ojalá que haya alguien que vea como si esto fuera Netflix, los 12 capítulos anteriores, pero si no, hoy en este capítulo 13 vamos a repasar muchas cosas, no siguiendo una pauta de los programas, sino que un poco siguiendo lo que tú tienes anotado, porque hay muchas cosas que quizás tenemos que recordar, insisto, cómo fue la diferencia de nosotros, y quizás muchos se van a sentir reflejados en si se camina con Dios en medio o no. Todo muy distinto. Y también hablando de recordar, tenemos que recordar de agradecer a Kairos de Fe, que es la radio que nos permitió abrir en primera instancia este espacio, que nos abrió las puertas de su radio, así que de su local. Gracias a Kairos de Fe, que también lo pueden seguir en Facebook. Y también gracias al pastor Israel, que siempre está ahí acompañándonos y dándonos fuerza. Y gracias a los que ven, a los que nos siguen y a los que por sobre todo, así como nosotros, van aplicando cada cosa, cada programa, cada tip que les damos humildemente a su matrimonio y a sus vidas. Así que hoy vamos a hablar un matrimonio con o sin Dios. Hablaba Alberto, el matrimonio es tan distinto, nosotros lo vivimos en carne propia, y el cambio que tuvimos ya son de programa como tal, que nos sirvió también más que a los que ven, nos ha servido a nosotros para un crecimiento pero exponencial. Son casi 4 meses, y donde realmente hemos podido notar cómo Dios sigue sanó y restauró áreas de nuestro matrimonio que de verdad pensábamos que era el inicio del fin. Muchas yo pensaba ocasiones. Que ya era el fin. Tú pensabas, para ti siempre fue el fin. Él me decía, y aquí vamos a dejar grabado, teníamos una pelea y él me decía, ¿y entonces para qué estás casada conmigo? Divórciate, déjame, ándate. Y a mí me ponía tan nerviosa, porque para mí el matrimonio como tal, tengamos o no tengamos problemas, yo siempre creo y lo sostengo, es como que lo último que hay que mencionar es el divorcio o la separación. Y él en su desesperación me decía, divórciate. Entonces ahí también notábamos que nuestro matrimonio estaba sin Dios. Que una de las primeras cosas donde se refleja si estás o no estás con Dios caminando, y si estás o no estás con Dios en el matrimonio, es justamente cuando peleas con tus fuerzas o cuando dejas todo en las manos de Dios. Yo, ¿por qué decía, bueno, separémonos entonces? Porque yo veía que con mis fuerzas, con mis cualidades, con mis defectos, ya esto no podía seguir. Entonces esa es la respuesta, es, bueno, si ya no hay más, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Cómo más pido disculpas? O bueno, ¿qué más te doy? O qué mejor puedo hacer, o tú, ¿qué más puedes hacer? O sea, ya cuando no hay más, dices, bueno, entonces nos separamos. Ves la salida más fácil, hay que separarse. Y ahí, ¿qué fue lo que permitió que esto definitivamente no se rompiera? Fue que pusimos a Dios y las fuerzas de Dios en medio. Porque nosotros ya no podíamos. O sea, duele decir esto a cámara porque a veces lo es nuestra familia, etcétera, pero nosotros dos ya no. Por mucho que nos teníamos cariño, por mucho que nos teníamos respeto, pero había una separación tan grande entre nosotros que
y si bien estaba Fran, quizás ese Fran era lo que nos mantenía un poco, pero igualmente decíamos, bueno, criaremos a Fran separados, así como tantos matrimonios hay a nivel mundial, y empezábamos a normalizar también eso. Sí. Bueno, somos uno más de los tantos matrimonios que se separan. ¿Por qué? Porque la sociedad nos lleva hacia allá. Pero siempre olvidábamos a Dios. Y cuando pusimos a Dios en medio, fue lo que nos terminó por unir, realmente es lo que nos mantiene, Sí. porque ya no es las fuerzas nuestras, son las fuerzas de Él De Dios. cuidando el matrimonio. Y con lo que dijiste recién de muchos matrimonios, yo sé que por los años que viven o han vivido juntos o llevan 20 años, 25, 15, 10, nosotros vamos por los 5 años y a veces en la rutina, en el día a día, es tan fácil decir, al menos yo lo pensé, bueno, me tocará vivir así con él, porque como decía Alberto, dentro de todo nuestro matrimonio, era llevadero porque había respeto, él es un excelente papá, siempre estaba con Franco, tratábamos en el día a día nos reíamos, nos divertíamos, pero como matrimonio estábamos a kilómetros de distancia y dentro de todo era como llevadero y sostenible porque no eran gritos constantes, no eran peleas súper graves, pero estábamos vacíos como personas, como individuos, como él como hombre y yo como mujer, estábamos lejos, hablando del amor, hablando de lo que es y tendría que ser el matrimonio, una unión, un amor constante, apoyo, cariño. Bueno, y eso no teníamos. ¿Y qué nos dice acá? Una frase, 2 personas pueden amarse mucho, que yo creo que es lo que teníamos cariño, teníamos respeto, pero sin Dios el amor se desgasta, que es lo que nos pasó a nosotros. En cambio, con Dios el amor se renueva cada día. Y yo lo veo todos los días en nosotros y siempre lo repito, tenemos discusiones todos los días. Cada día es una nueva discusión, pero así también cada día Dios nos pone una nueva cosa que agradecer, una nueva cosa que mencionar, algo distinto que aprender. Y eso es lo que nos mantiene y en ese sentido hemos visto un cambio tan grande en nuestro matrimonio que es digno de compartir y por eso hacemos este programa porque es agradable y es motivador encontrar ese punto de que con Dios el matrimonio puede sanar y puede funcionar de una forma distinta. Sí, nuestro pastor Diego, que también le mandamos un saludo grande y un agradecimiento muy, muy grande, porque él fue el instrumento que utilizó Dios para guiarnos, sí. Nuestro pastor. Y yo recuerdo la primera vez que nos reunimos con Diego acá en casa, nos dijo una frase que por lo menos a mí me dejó marcando ocupado, cuando me dice, Alberto, si Jesús estuviera sentado al lado tuyo, ¿estarías diciendo lo que dijiste? ¿Le habrías dicho a Paola lo que le dijiste? Yo no sé si a ti te pegó tanto como a mí, pero desde que Diego, nuestro pastor, nos dice esa frase de si Jesús estuviera en este instante sentado al lado tuyo, ¿qué harías? ¿Harías lo que hiciste? Y cuando te lo pones a imaginar, pesa muchísimo, porque ¿viste los niños que cuando están los papás se portan mejor, contigo se pone peor? No, pero ¿viste cuando está la ley, ¿okay? Cuando está la policía, tú no andas haciendo tonteras. No te comportas. O cuando dicen, cuando está, ¿viste? La suegra en la casa. Claro, o cuando dicen, ¿viste? El gato sale y los ratones hacen fiesta. Yo creo que yo era como uno de esos ratoncitos que cuando salía el gato hacía lo que se le antojaba. Y cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Dios siempre está mirando. Dios siempre está ahí. Y Él no quiere que hagas ciertas cosas. Tú tomas la decisión de comportarte con o sin Él. Sí. Lo primero que tenemos que entender es que Él siempre está. Siempre. Somos nosotros los que tomamos la decisión de caminar o no caminar con Él. Y esa frase de tú harías lo mismo o actuarías exactamente igual si es que Jesús estuviera al lado, sentado aquí,
Creo que es lo primero que tenemos que empezar a pensar, y eso fue una de las cosas que creo, hablo por mí y quizás tú sientes lo mismo, creo que imaginar a Jesús al lado de nosotros, pero ya imaginarlo, no tan solo decir de, sí, nosotros creemos en Dios, no. Imaginarlo acá te hace decir, esto no lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo mal. Y hablando de hacerlo mal, vamos a mencionar 4 puntos súper importantes que espero que les sirva para que puedan analizar sus matrimonios y analizarse a sí mismos también. 4 puntos de cómo es un matrimonio sin Dios, para que nos demos cuenta y recordemos también momentos y sigamos analizando, de que cuando no está Dios en nuestro matrimonio, todo depende del esfuerzo humano, o sea, de nosotros. Cuando no tenemos a Dios es la típica frase, gracias a mí esta relación funciona. Soy tan buen padre. Soy tan buen padre, es que yo como esposa hago todo bien, él es el que hace mal, es que yo ya no puedo seguir con esto, es que yo ya me rendí, es que yo ya no quiero estar así. O sea, caemos en el yoísmo. Sí, sí, sí. Y no a Dios. Por eso dice, sin Dios en el centro, el matrimonio se convierte en una lucha constante por tener la razón, por sobrevivir el día a día, por intentar amar cuando hay cansancio, cuando hay heridas o decepciones. Y la clave yo creo que es esa lucha constante de yo tengo la razón, tú no. A mí me pasaba un montón contigo. Es que él me decía, no sé, mi amor, es que necesito que esto, es que estoy... Además, cuando Alberto se molesta conmigo, él guarda silencio. Y a mí me molesta porque yo le estoy hablando y quiero que me responda y él se queda callado o me tira una frase que me deja así en jaque mate. Entonces, siempre es que yo tengo la razón, es que tú estás mal, es que tú no entiendes, es que tú tal cosa. Y yo creo que como mujer hablando, específicamente como mujer, caemos a veces en eso de que siempre queremos tener la razón por sobre lo que dice nuestro esposo y por sobre lo que Dios o la Biblia nos dice que tenemos que hacer con nuestros esposos o para nuestros esposos, que es finalmente para el bienestar del matrimonio. Es que, tal cual como tú dices, un matrimonio sin Dios, las personas van primero. Un matrimonio con Dios, Dios va primero. Entonces, dejas de vanagloriarte tú, porque eres tan buen papá, porque soy tan bonita, porque soy tan buena esposa, porque soy tan rico, o porque soy tan buena compañera. No. O sea, pones a Dios primero y agradeces que mi esposa es la mujer que me dio Dios y le ves las cualidades tal cual como hablábamos el programa anterior. Y tú agradeces a Dios de que tu esposo sea un buen padre. Tú agradeces a Dios. O sea, no es lo que yo hago. Sí, no, le das las gracias a Dios por lo que Dios puso al lado tuyo. Y ahí las cosas empiezan a ser distintas. Sí. ¿Por qué? Porque te empiezas a mirar y a Dios decirle y empiezas a conversar con Él. O sea, te das cuenta que ya no discuto contigo, sino que hablo con Él. Y le dices, gracias. Y esto es otra cosa que me está viniendo ahora, Pau, lo estoy pensando, porque, nuevamente, si estuviera Dios ahí, yo no me voy a poner a reclamarle todo. ¿Sí? Porque como que te da vergüenza reclamarle. No le vas a decir, Dios, ¿por qué me mandaste a esto? ¿Por qué? Porque tú empiezas a conversarle a Dios y te das cuenta todo lo que te ha dado, sí, todo lo que tienes para agradecer, que de verdad no te da el coraje de reclamarle. Entonces, si yo no me centro en ti, yo no te voy a ir a atacar, sino que hablo con Él. Hablo con Él y le digo, gracias por la mujer que me diste. Y quizás le voy a hacer preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué Paola actúa así? Y le voy a pedir consejos a Él. Entonces te das cuenta que yo ya rompí la discusión. ¿Por qué? Porque fui a buscar el mejor consejo. Es otra de las cosas que hablamos. ¿A quién le vamos a pedir consejo? Cuando decíamos, y que una frase que tanto gustó, o sea, si quieres aprender a volar, no les vas a pedir consejo a las gallinas. Entonces, anda el mejor consejero que es Dios, porque Él es el que te va a guiar y está en su palabra y busca la oración y le dices, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo puedo mejorar mi familia? ¿Qué pasa que quizás yo estoy generando algo malo en Paola? Pero rompí esto de la discusión contigo. Voy primero a hablar con Dios. Esa es la clave. Punto número 2. En un matrimonio sin Dios, el ego gobierna. ¿Te suena?
En un matrimonio sin Dios, muchas veces reina el orgullo. Nadie quiere ceder, perdonar primero o reconocer sus errores. Se vive para ganar discusiones, no para sanar el vínculo. Mira, hay dos egos que tenemos que reconocer en la pareja. Uno, el ego del macho alfa. ¿Okay? Muchos de los hombres que pueden estar mirando, pueden estar sintiendo es que yo soy el proveedor y empiezan nuevamente con el yo-yo. Una de las principales formas de descubrir el ego es siempre el yo. O sea, ¿por qué? Porque te pones tú siempre por delante todas las cosas, tú eres el mejor, tú eres el que hace, etc. Y muchas veces nosotros los hombres decimos, es que yo soy el que trabaja, es que yo soy el proveedor, es que yo estoy cansado, es que, etc. El yo. Yo soy el que manda, sí. Vale. Y desde el otro lado, muchas veces la mujer tiene ese otro ego de primero, que es otra de las cosas que nos ha metido la sociedad de esta igualdad, ¿viste? La igualdad en los roles, cuando la Biblia es bastante clara. El hombre tiene que ser la cabeza del hogar, ¿sí? El hombre tiene que guiar a su familia y a su mujer. El hombre tiene que amar y la mujer tiene que respetar. No es un sentimiento de inferioridad de ninguna forma. En un auto, uno tiene que conducir. O sea, no pueden estar los dos moviendo el volante. ¿Por qué? Porque van a terminar chocando. Eso es lo que te dice. Entonces, es la responsabilidad del hombre conducir. No significa que el hombre sea superior ni mejor. No. Dios le entregó la responsabilidad al hombre de usted conduce este vehículo. Sí. Y es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque está en sus manos, porque está en tus manos conducir bien ese vehículo y está en tus manos cuidar a tu familia de que no haya un accidente. ¿Sí? Entonces, la mujer entra luego en ese ego de ¿y por qué yo me tengo que someter? Es que ¿por qué lo tengo que respetar? Es que ¿por qué no puedo conducir yo? Ese es un tema que sería muy bueno como otro tema central, porque hay mucho debate con ese tema de que la mujer tiene que someterse al marido porque lo queremos entender de una forma distinta. Como que si fuera una esclavitud. Sí. Mira, Pau, o sea, ¿por qué te pongo el ejemplo de el coche, el carro, el auto, como quieran decirlo en los países que nos están viendo? Hay un volante y unos pedales. Uno tiene que conducir. Si vamos en una carretera en la noche, ¿sí? O en una carretera peligrosa, que la carretera de la vida es muy peligrosa, Dios manda al hombre, amigo mío, usted conduce y usted cuida a su familia. Porque en sus manos está conducir este vehículo que yo le estoy entregando. Y además la orden que nos da Dios a los hombres es, y usted es imagen mía. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Como lo decía nuestro pastor ayer, que vas a todo actuarlo con amor. Entonces vas a cuidar a tu familia con amor, vas a incluir a tu familia con amor, todo lo vas a hacer con amor, pero tú vas conduciendo. Entonces, yo creo que nadie, si vamos en un auto pago de vacaciones o lo que sea, si yo voy conduciendo y tú vas al lado, yo no me imagino que te estés sintiendo una esclava, ni tampoco te estás sintiendo una sometida. No, entendiste que el rol del caballero que va al lado es conducir. Y tu rol es ver que la familia, o sea, que Frank que está atrás esté bien, o incluso, fíjate lo que te voy a decir, tu rol es hacer de que yo no me quede dormido al volante. Y ahí empieza la ayuda idónea. Ser un buen copiloto. Y ahí empieza la ayuda idónea. Y ahí, hablando de ayuda idónea, es donde yo creo que entra ese de darnos cuenta que cuando el ego está gobernando, en el caso de las esposas, cuando no queremos ceder o no queremos perdonar. Y hay un video que me suele salir bastante en redes, que habla de cuando el hombre se enoja y cuando la mujer se enoja. Cuando el hombre se enoja, por ejemplo, la mujer va y le pide perdón, mi amor, discúlpame. Y el hombre cede de inmediato, en la mayoría de las veces. Y el hombre dice, sí, mi amor, está bien. Pero cuando la mujer se enoja y el hombre... Ah, claro. El hombre va y le pide disculpas, mi amor, discúlpame. No. O le dice, sí, está todo bien, pero si él está todo bien, no es verdadero. O sea, es como que sí, te perdono, pero todavía recuerdo. Y en el día 10 veces le recordamos que estamos enojadas. O sea, a mí me solía pasar mucho contigo. De cuando te digo, estoy molesta, déjame, no quiero hablar contigo, no quiero esto. Y después, supuestamente ya lo disculpaba, pero en el día me invitaba a tomar un café y yo no quería.
o íbamos a tomar y yo no hablaba, o cosas así. Entonces es tan importante analizar de que el matrimonio va fallando o va tambaleando cuando el ego predomina. Y tenemos que entender que tenemos que siempre tratar de ceder, aunque tu esposo falló, aunque haya fallado yo, no importa quién haya fallado, no buscar el culpable, sino buscar la solución de hubo un problema, busquemos solucionar. Me cuesta tanto perdonarte o decirte discúlpame, no importa, lo tengo que hacer. Y cuesta muchísimo nosotros, a mí me cuesta, o sea, porque en el día a día tratamos de practicar y yo a veces le quiero cortar la cabeza y no le quiero pedir disculpas y quiero estar enojada con él, pero ¿qué me dice Dios? ¿Qué me dice la palabra? ¿Esto me suma o me resta en mi matrimonio? Y es un trabajo constante, es agotador, a veces es cansador, pero realmente el resultado y cuando lo dominas, cuando lo practicas una y otra vez, es tan agradable porque se vuelve fácil, el problema no perdura, es como que escalas, vas escalando y es muy agradable. Mira, vamos a nuevamente las comparaciones con nuestro gran maestro de vida y nuestro gran guía, nuestro gran piloto que es Dios y su Hijo Jesús. Su mejor amigo, Pedro. Primero entendamos, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. O sea, ya sabía que le iba a fallar. No lo empezó a tratar mal desde antes. Lo trató bien, lo cuidó, etc. Y sabía que le iba a fallar. Ok, su gran amigo. Y le falla. Lo niega 3 veces. Yo no me imagino a Jesús cantándole cada vez a Pedro, me negaste 3 veces, ¿eh? Me negaste, ¿eh? Me negaste. Cuando Pedro le pide perdón, yo no me imagino a Jesús decir, oye, mañana conversamos, quizás mañana te perdono, es que déjame un tiempo. No, el perdón va por delante. Sí. ¿Sabes qué? Estás aceptando tu error, que muchas veces ahí ya es un dejar el ego del lado, decir, me equivoqué. Y sobre todo para nosotros los hombres, que hemos hablado siempre que somos tan competitivos. Cuando un hombre, y esto mensaje a las mujeres, cuando un hombre agacha la cabeza y dice, me equivoqué, es quizás una de las mayores pruebas de amor que puede dar un hombre. Porque que un hombre diga, me equivoqué, cuidado, no es fácil. ¿Por qué? Por lo competitivos que somos. ¿Sí? Y cuando nosotros nos abrimos y decimos, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, me equivoqué. Ahí tiene que actuar el amor de Dios en las mujeres y decir, el amor está todo bien. Vale. Y aquí comenzamos a construir nuevamente, aquí comenzamos a crecer. No es para que te pongan otro detrás y te vuelvan a recalcar y dale. ¿Por qué? Porque el hombre ya bajó los brazos. El hombre ya, y muchas veces el hombre ya conversó con Dios en esa soledad, cuando pasaba que yo salía a caminar. Yo no salía a caminar a chatear o a jugar Candy Crush. Yo salía a caminar primero para relajarme, para no decir una tontera, y para hablar con Dios. Y muchas veces Dios ese que me decía, vuelve a casa y te disculpas. Ya está. Punto. Entonces cuando tú escuchas la instrucción de vuelve a casa y te disculpas, tampoco tú estás esperando que te reciban con un mazazo de vuelta, porque yo ya vengo con los brazos abajo. Y es ahí también que decíamos en otro capítulo, unos dos tienen que frenar primero, pero el trasito tiene que frenar el segundo. No claro, puede seguir tienen que ir acompañado. O bien a veces uno no está preparado, a mí me pasa mucho y a veces lo digo claramente y a veces siento que te cuesta todavía aceptar. Cuando, por ejemplo, en una discusión grande, me molesté o te molestaste, bueno, logramos sanar y nos disculpamos. Pero como que, así como dice la palabra, tiene poder. Una vez que lanzaste algo, dejas una herida, herís a tu pareja o a la persona en concreto, y no es que de inmediato la persona puede volver a ser como estaba antes. Entonces es válido también, por eso yo te suelo decir, mi amor, está todo bien, pero necesito mi espacio. Necesito unos minutos, unas horas, o no toquemos más este tema y ya va a ir pasando, ya va a ir sanando. Porque a veces lanzamos una palabra, herimos o hay una pelea muy grande, decimos cosas muy feas
y dejamos una herida y queremos que al momento de pedir disculpas la persona esté como si nada hubiese pasado, y eso tampoco No funciona. no funciona. Entonces es importante entender y analizar si estás usando o estás actuando con ego o sin ego. Tercer punto. Dame un segundo, Pau. Sí. Porque tú dices, a ver, no funciona así. Lo primero que hay que entender es si la persona se está disculpando de verdad o no. Sí, hay un arrepentimiento. O sea, la persona tiene que analizar realmente lo que hizo, tiene que entender el daño que puede haber generado, tiene que entender las razones de por qué está actuando mal, y esa es una conversación con Dios. Ahí vienen las diferencias de estar con Dios o sin Dios. ¿Por qué? Si yo cometo un error y yo le voy a preguntar quizás a mis amigos, ¿sí? Es muy probable que me digan, bueno, eso quizás se lo merece. No es un buen consejo. Por eso, cuando estés en un proceso difícil, anda y busca a Dios para conversar y que Él te guíe. No busques a gente que te tire más leña al fuego. No. Entonces, es ahí donde ya te empiezas a calmar. Pero, ¿qué tiene que pasar? El pedir perdón tiene que ser genuino. El decir, ¿sabes que me equivoqué? Tiene que ser genuino. Y ese genuino no pasa en el mismo instante. O sea, tienes que entrar en un periodo de reflexión. Y Jesús también lo hacía. Jesús se iba para orar, se tomaba su tiempo para estar con el Padre. Nosotros como matrimonio también tenemos que tener nuestro tiempo con Dios para conversar, para agradecer, para pedir disculpas a Dios por nuestras actitudes y para pedir una guía a Dios. Y esa guía está en la palabra. Está en la palabra, está en la iglesia, conversa con un pastor, haz devocionales, pero ahí. Y en tu caso, o la persona que recibió quizás la agresión, antes de salir a contarle al mundo que fuiste agredido o agredida, y antes de salir a buscar consejo, refúgiate en Dios, que es ese papá que te va a arropar, llora con él, ¿sí? Y tal cual como lo hizo Jesús cuando lo estaban agrediendo, tu misión no es culpar a tu pareja, y tu misión no es decirle, Dios tú encárgate, es primero, Dios perdónalo porque no supo lo que hizo. Dios perdónalo ¿por qué? Porque no es mi esposo ese que actuó. ¿Okay? Y uno puede decir, ay, qué romántico. No es que sea romántico. Porque nuestra misión no es juzgar al otro. Es entender que quizás está pasando un proceso malo y se lo dejas a Dios. Que Dios sea el que lo vaya a guiar. Y es ahí donde encuentran los dos calma para volver a conversar después de una discusión. Sí, porque no te centras en la persona como tal, o en tu esposo o en tu esposa, sino que te centras en que, bueno, hay aflicciones, pero el que sana y el que ayuda a recuperar y a salir de ese problema es Dios. O sea, porque muchas veces cuando estamos enfocados en el ego, en nosotros, nos enfocamos en la persona, como que mi esposo es el culpable, él tal. No, en realidad, como dice en la Biblia, la lucha no es contra la persona, sino contra espíritus, contra potestades que quieren venir y dañar lo que es de Dios. Entonces ahí es muy importante entender eso. 3. La rutina reemplaza al amor. Sin una fuente eterna de renovación, que es Dios, la rutina seca lo bonito. Lo que era novedad se vuelve carga, lo que antes era compañía se transforma en distancia. Te juro que es como que me pasa la película de nosotros hace meses atrás. Porque yo le decía, por las noches, cuando yo voy a acostar a Fran o él va a acostar a Fran, y cada uno en una habitación, él con Franco o yo con Franco y el otro solo o sola. Y la distancia se siente como que una tercera persona que viene y te dice, estás sola, pero él te deja acá, pero ¿esto qué es? No te casaste para esto, pero que sola estás, pero necesitas una compañía, necesitas un abrazo, necesitas más cariño. Y empieza esa vocecita que si no estás con Dios, empezás a hacer tonterías o entrar a redes sociales o a escribir a gente que no corresponde. O simplemente algo que me pasaba y lo dejo claro porque es un cambio muy grande que Dios ha hecho en mí. Empezaba a renegar contra Alberto y decir, pero es que
por su culpa, porque por su culpa Franco no puede dormir solo, es que él lo malcría, es que él no hace tiempo para nosotros, es que por su culpa esto, por su culpa aquello, y empezaba y me despertaba con una rabia contra él que no le tenía paciencia ni para decirle hola, y de hecho no le decía hola. Muchas veces y muchas mañanas él se levantaba así igualito de cansado que yo por las noches largas con Franco, pero él, buen día mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Y yo muda o ya gritándole o ya diciéndole cosas desagradables, y en ese mismo instante Dios ponía como que ese sentimiento ¿cómo se le dice? De convicción, de justicia en mí, y decirme, hija, estás actuando mal. O yo misma me decía, Pau, qué mal le respondiste, Pau, ¿por qué estás así? Y yo no me sentía cómoda con lo que estaba haciendo, pero me mantenía callada por la costumbre y por la rutina de que ese era mi día a día. Hasta que Dios, bueno, empezó a decirme, o actúas distinto, o esto, bueno, Sí. voy a empezar a ver las consecuencias de mis actos. Entonces es ahí donde uno analiza qué quiere, como también decíamos en otros programas, construir o destruir. Yo por sobre todo quiero construir, entonces lo primero que hice fue cambiar yo, buscar a Dios, que Él me ayude a moldearme, y una vez que empecé yo a sanar, automáticamente eso se contagia a la pareja porque se refleja. Yo creo que ahí fue un gran cambio en donde la rutina que nos venía matando, empezamos a cambiar, a hacer, por ejemplo, algo que nos cambió totalmente es de la rutina que les acabo de comentar, de despertar, quejarse, estar mal, cada uno por su lado, despertamos y hacemos nuestro devocional todos los santos días, y los dos buscamos ese momento porque nos ayuda a conectar, nos ayuda a enfocarnos en lo bueno, en lo bonito, en Dios. Y bueno, eso nos unió muchísimo. Cambiamos una rutina negativa por una súper positiva y sanadora, que es buscar de Dios. La, la rutina que nosotros estábamos siguiendo, que es una rutina que muchas parejas siguen. Entendamos, rutina no es solamente eso de hacer todos los días lo mismo. ¿Okay? Claro. La rutina que nosotros seguimos dentro de ese todos los días lo mismo es competir quién era el mejor papá y quién estaba más cansado. Y quién hacía más cosas. Quién hacía más cosas y para ganarle al otro. O sea, fíjate el error que estábamos cometiendo. Y lo estás aceptando muchas veces tú más que yo. Es que yo estoy mucho más cansada. Bueno, ¿y qué sabes si la otra persona quizás tampoco está durmiendo? Claro. Y ahí es cuando uno empieza a competir con la pareja es que yo estoy más cansada porque yo estoy todo el día en la casa y tengo que lavar los platos, tengo que hacer esto, tengo que cuidar al niño, y tú no puedes estar cansado porque tú estás en una oficina trabajando y tú estás en reuniones siempre. Que me lo decías tú. O sea, ¿de qué tan cansado si tú pasas en reuniones? Soy yo la que está aburrida en la casa todos los días, soy yo la que no conversa con nadie, y tú me decías, y tú eres el que está todo el día en reuniones con gente. Y yo te decía, pero vamos, hay que tomarse, hay que ir a la oficina, hay que estar en la oficina, hay que estar pensando todo el día, hay que ir a reuniones, hay que estar a veces con reuniones con gente que no te interesa, hay que muchas veces estar en reuniones que no te sirven de nada, negocios que se pierden, etc. Y la presión de que si esa reunión no resulta o ese trabajo no resulta, no hay comida en la casa. Uh-huh. Como muchos hombres viven. Ojo, mujeres. sea cual sea, hay veces en que la mujer sale a trabajar y por alguna razón el hombre es el que se queda en la casa. Los dos son trabajos y los dos es parte de lo que decíamos. Los dos van conduciendo. Uno lleva el volante y el otro va al lado. Y el que va al lado se tiene que preocupar de que el otro no se quede dormido, de que si quiere tomar agua, si quiere esto, de poner la mejor música en el coche. O sea, esa es una pareja. Fíjate, no te estoy diciendo cuál. Pero ¿qué estábamos haciendo nosotros? Y gracias por decirlo muchas veces tú. Competir porque tú eras la que estaba más cansada y culparme a mí por el cansancio que tú estabas teniendo, culparme a mí porque no estabas durmiendo, es como que yo te culpara a ti por tener que trabajar. O sea, ¿qué culpa tiene Pau de que haya que trabajar? ¿Qué culpa tiene Fran de que haya que pagar las cuentas? O sea, Fran no tiene ninguna culpa. Pau no tiene ninguna culpa de que tengamos que pagar la cuenta del luz, del agua, de lo que sea.
Pero ¿qué muchas veces hacen las parejas? Empiezan a culpar al otro y esa es la rutina que se empieza a repetir. Culpan y van cada vez más lejos. El amor. ¿Y qué pasa? Tú lo dijiste. Tanto tú te encontrabas en sola o durmiendo sola, yo te decía, pero descansa, y tu cabeza no te dejaba descansar. Otras veces con Fran, ¿ok? Y hay veces en que, y esto es peor, cuando los matrimonios duermen juntos, pero uno de los dos mentalmente sigue culpando al otro. Si eso es, no basta solamente con caminar juntos, es realmente tener el sentimiento de juntos. Sí. ¿Viste? Vamos al caso del auto. Vamos en un auto en un viaje. Por mucho que vayamos en 3 metros cuadrados y sentados aquí uno al lado del otro, si no conversamos en todo el viaje, y muchas veces los matrimonios hacemos exactamente eso. Andamos en el mismo auto, vamos hacia adelante, pero no compartimos nada, no hay ningún sentimiento, no hay una conversación, no hay nada. Por eso yo en este programa lo he ejemplificado con el auto. ¿Viste? ¿Y qué pasa? Vamos al caso que tú estás diciendo. Supongamos que vamos de vacaciones hacia, da lo mismo, Roma, en un coche conduciendo. Y me perdí en el camino. Yo voy conduciendo y me perdí. No soy el más tonto de la tierra por haberme perdido. Simplemente me perdí. Y ahí va a venir el cómo vamos a tomar ese momento de perdernos. Quizás es una gran oportunidad para conocer un lugar nuevo. Quizás es una gran oportunidad para dormir en un lugar que no pensábamos dormir. Quizás es una gran oportunidad para parar el auto, bajarse y estirar las piernas, a revisar el mapa. La vida, incluso los problemas, nos pueden presentar grandes oportunidades. Sí. Pero en la pareja vamos a tomar la decisión si tratar como tarado al que va al lado conduciendo, o decir, ¿sabes qué? En este camino vamos juntos. ¿Y cómo volvemos al camino? Porque vamos juntos. Y ahí hay que entender, esa persona que va conduciendo no lo hizo a propósito el perverso. Pero ¿qué es lo que yo te decía muchas veces? Pavo, primero el enemigo no soy yo. Y segundo, no es de malo que lo hice que no resultaba un negocio y que me haya pasado 6 meses intentando un negocio y que no resultó. No lo estoy haciendo por hacerles daño a ustedes. ¿Por qué? Porque si hubiese resultado tal cosa, hubiésemos estado bastante bien. Entonces, las cosas que no van resultando en el día a día, sea lo que sea, no es la culpa del otro. En el matrimonio, ¿qué hay que hacer? Caminar juntos, tomarse la mano y decir, bueno, ¿cómo recuperamos esto? ¿Cómo volvemos al camino juntos? Acompañarse, ser compañeros. Que, ojo, no es fácil. O sea, nosotros ahora, si lo escuchás por primera vez, nos escuchás por primera vez, suena tan lindo, suena como que, pero en el día a día es súper difícil y por eso lo hablamos, porque son cosas que quizás ayer solucionaste un problema, pero hoy surge otro, entonces tenés que volver a aplicar eso y volver a analizar y volver a tener paciencia y volver a perdonar, etcétera. Entonces son tantas cosas que hacen que cuando no estás con Dios pueden romper y pueden ir dañando tu matrimonio y si no se termina ese matrimonio, se sufre dentro, ¿entendés? Entonces, o terminan rompiendo tu matrimonio o te terminan quebrando y hay parejas que están años y años y años en ese proceso de tú eres el culpable, de yo no te perdono, de yo te odio, de yo vivo contigo, quiero estar contigo, pero no quiero estar contigo. O sea, es un sufrimiento constante. Y acá en el punto 4 vamos a tocar eso. Una falta de visión eterna. Ese es otro hábito que hace que el matrimonio se dañe. Los matrimonios sin Dios se enfocan solo en lo externo, en el dinero, en los hijos, en el éxito, en la imagen personal o profesional. Pero cuando llegan las tormentas, ya sea enfermedad, escasez, crisis, el cimiento se quiebra porque fue construido en la arena. Entonces es tan importante que dentro de nuestro matrimonio, así como, cierto, es importante que uno de los dos trabaje para pagar las cuentas, para darnos un gusto, para salir de vacaciones, para, no sé, comprarle cositas al niño, para la educación, pero la base fundamental es Dios en nuestro matrimonio, porque cuando no haya dinero, ¿cómo nos comportamos? Cuando venga la enfermedad, ¿qué hacemos? O cuando se le caiga todo el pelo,
O sea, cuando estemos viejitos, cuando la belleza pase, ¿qué pasa? ¿Qué queda en tu matrimonio? O sea, es tan importante tener esa visión de centrarnos en lo eterno, de centrarnos en lo real, en eso que no se ve. Mira, hoy en la mañana leíamos de la carne habla de la carne y el espíritu habla del espíritu. ¿Qué significa eso? Por eso pusimos el nombre de con o sin Dios. Cuando estás sin Dios, te afirmas solamente en las cosas del mundo. El dinero, un auto bonito, un trabajo, la ropa, que la casa sea más grande o más pequeña, que la casa esté mejor o peor decorada, de estar con 1 kilo más o 1 kilo menos, que con las uñas hechas o no. O sea, todas las cosas superficiales que nos han metido en la cabeza que eso es lo que vale, que eso se llama éxito. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo, una persona que durante toda la vida ha buscado el éxito en los negocios. Las veces que me caí, y muchas veces me caí, incluso cuando hemos estado juntos, si mi único sustento, mi única base, tal cual como dijiste, era tener más o menos billetes, en el momento en que perdiste un negocio, entonces, ¿qué te queda? No te queda absolutamente nada. Y por eso es que te sientes tan vacío y por eso es que nada te va a llenar. Pero cuando el éxito lo transformas en estar más cerca de Dios, nunca te va a faltar algo. Y vas a seguir sonriendo hasta en el peor momento. Y vas a encontrar paz hasta en el peor momento. Hace poco se vivió hasta el gran apagón. Y yo me voy a recordar siempre, y quizás no sé si tú te diste cuenta, cuando viene el apagón y nosotros nos miramos y decimos, ok, ¿tenemos algún billete? No, porque nos acostumbramos solamente a tener siempre las tarjetas. No funcionan los bancos electrónicos, los supermercados no podían recibir más que monedas o billetes. Y esa situación podría generar un conflicto gigante en la pareja. ¿Por qué? Porque el otro iba a empezar, yo te he dicho toda la vida que hay que tener billetes, es que cómo no prevés antes. Que de hecho yo te dije. Sí, lo dijiste, pero ¿sabes? ¿Pero qué hicimos? Pero te dije bien. No, pero más allá de lo que dijiste, me dijiste, mi amor, es que me acuerdo perfecto, porque salimos del banco y yo dije, no, esto no funciona. Y tú me dijiste, mi amor, nos tenemos que acostumbrar a tener billetes. Y me dijiste, ahora nos toca buscar algún lugar que esté funcionando. Y yo te dije, hay que encontrar algún lugar que tenga un generador. Y primero me diste un consejo, no me recriminaste, no me culpaste, o sea, no me hiciste sentir tonto por no tenerlo, ¿okay? Porque el apagón no era culpa mía, ni era culpa tuya. Pero ¿qué hicimos? Aprovechamos ese momento para caminar juntos y decíamos que estábamos casi como Indiana Jones buscando el gran tesoro de algún lugar donde pudiéramos comprar comida, porque también es otra, que no nos acostumbramos a tener la nevera llena, sino que comida que pudiéramos comprar y que nos aceptaran nuestra tarjeta. Y nos pusimos a caminar a ver qué pasaba. E incluso dijimos, bueno, si no encontramos, le pediremos a algún amigo. Y así lo dijimos. Y seguimos caminando tranquilos, incluso riéndonos en medio del apagón. Cuando quizás ese momento de crisis podría significar una pelea. Y eso que hay crisis, situaciones mucho más difíciles que pasan muchas parejas, muchas familias, enfermedades, accidentes. Y es ahí donde hay que tratar de tener esa visión eterna, de enfocarse en lo verdadero, en qué nos quiere enseñar esa situación, en cómo podemos unirnos más en esa situación y no tirar más leña a ese fuego, a esa situación problemática. Y cuesta. Yo siempre digo, cuesta tanto cuando te metes a conocer la palabra y a estudiar la palabra. Cuesta y lo digo todos los días porque es un desafío, pero es un desafío tan agradable que una vez que entras
no tenés escapatoria, o sea, salís mejor porque salís mejor, o sea, es algo maravilloso como realmente Dios actúa, y por eso ahora vamos a la parte, porque estamos a 15 minutos de que termine, así que hay que resumir. Vamos a la parte 2, que es cómo es un matrimonio con Dios. Ya dijimos sin Dios, ahora es con Dios. Número 1, Dios es el tercer cordón que no se rompe. O sea, somos cordón Alberto, cordón Pau, más el cordón Dios. Entonces, como dice en Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando Dios está en el centro, cada dificultad se convierte en una oportunidad para acercarse más a Dios. Voy a seguir diciendo los 4 y luego cerramos. Número 2, el amor se llena de gracia. Cuando recordamos cuánto nos ha perdonado Dios, podemos perdonar con más facilidad. Cuando nos sentimos amados por Él, aprendemos a amar con más profundidad. Eso me pasa todos los días, hasta quiero llorar, porque yo te suelo decir y parece tan... A mí a veces me río de mí misma, porque voy caminando por la calle y no sé, miro el cielo y digo, mi amor, mira lo que es el cielo, porque ¿cómo puede ser que seamos tan pequeños en un universo tan gigante? ¿Y cómo puede ser que haya gente que no crea que existe un Dios? O a veces miro a Franco y digo, mi amor, ¿te imaginas? O sea, ahora vemos a Franco que está por cumplir 3 y pensar que se formó de ti y de mí y nos reímos porque decimos cosas graciosas. Pero es tan mágico cuando tenés a Dios, ves cada detalle en toda su esplendor y sabes que hay un creador y sabes que Dios está ahí para sanar absolutamente todo, ya sea en tu matrimonio o en tu vida. Por eso el amor se llena de gracia cuando Dios está en tu matrimonio. Número 3, hay propósito eterno. Un matrimonio con Dios no solo es una unión emocional, sino una misión espiritual. Juntos reflejan a Cristo, juntos sanan, sirven, crecen y brillan. Qué bonito, ¿verdad? Y número 4 y último, Dios restaura lo que el mundo da por perdido. Para nosotros, en un punto nuestro matrimonio estaba perdido, pero Dios dijo, no. Con Dios, un matrimonio herido puede sanar, una relación fría puede volver a arder, una pareja al borde del divorcio puede convertirse en testimonio de reconciliación. ¿Qué tenés para decir? Mucho. A ver, voy a ir con eso último que dijiste, pero algo de que cuando Dios está reconstruyendo, supongamos que una pared se quiebra. Muchas veces simplemente le ponemos un poco de masilla a la pared, la pintamos y ya está, pero toda la pared que verá sigue ahí. Cuando hacemos entrar a Dios, es Dios el que repara la pared, pero profundamente. No es solamente un estuco por delante y una pintura por delante, sí, que se puede volver a quedar. Es Dios el que restaura todo eso. Y el hombre no lo podría hacer, porque no vemos muchas veces las heridas que llevamos por dentro. Muchas veces los problemas que tenemos en la pareja son grandes grietas que cada uno de nosotros tiene. Sí. Y Dios, cuando lo hacemos entrar, Dios lo primero que va a hacer es cubrir nuestras propias grietas, es sanarnos a cada uno de nosotros dos y trabajar con cada uno de nosotros dos. Para luego, cuando nosotros dos estamos sanados por medio de Dios y llenos de Dios, Dios empieza a llenar el matrimonio. Y eso fue, yo creo, que lo que nos pasó. Porque cada uno tenía sus propias grietas. Sí. Y Dios fue esa persona que las llenó. Incluso, perdón, a medida que va pasando el tiempo, Dios ha sanado en nosotros muchas áreas y vamos descubriendo áreas que ni siquiera sabíamos que estaban dañadas o que estaban ahí. Entonces como que vas sanando heridas que conoces y también vas sacando heridas que desconoces o que estaban ahí ocultas en tu corazón, en tu mente, en tu vida, y vas sanando absolutamente todo, pero es un proceso que si bien es doloroso y que es a veces, ¿cómo se dice? Agotador,
es un proceso que es necesario y que Dios en cada momento, cada día, te va dando, te sano esto y te recompenso con esto, te recompenso con esto, y vas notando cómo realmente tu matrimonio, tu vida florece. No es que solo se tapó y quedó ahí, sino que hace que todo florezca en todas las áreas. Y lo primero que va a hacer es que va a construir una muy linda flor en ti. Si tú te das cuenta en la Biblia, Dios siempre nos está dando instrucciones para nosotros hacer las cosas. Uh-huh. Nosotros cómo comportarnos nosotros o cómo comportarnos nosotros con otros. Sí. Dios nos dice, ama a tu esposa. A la esposa le dice, respeta a tu esposo. O sea, te da la instrucción para que tú crezcas. Y ese crecimiento viene de Él. Sí. Entonces, si tú quieres que tu matrimonio crezca, primero creces tú. Y primero creces tú de la mano de Dios. No busques las soluciones en otro lado. No busques las soluciones en estos libros de autoayuda. No. En Dios. La palabra. Porque Dios es el que te va a guiar para ser esa mejor persona. Y Dios es el que, además de enseñarte, Dios te va a restaurar desde adentro. Amén. Tal cual como dijo el pastor que nos casó cuando nos decía, te casas para ser, me dice, Alberto, tú te casas para hacer feliz a Paola. Paola, tú te casas para hacer feliz a Alberto. ¿Y eso qué significa? Es tú dando, no queriendo simplemente recibir. ¿Qué vas a dar? El otro día hablaba con Diego, nuestro pastor, y me decía, ¿qué vas a dar tú, Alberto? Nos estás esperando recibir. De otras cosas que estábamos hablando, pero lo llevas a todo lo de, ¿qué vas a dar tú? Entonces, si tú quieres tener la mejor esposa, tú primero tienes que ser el mejor esposo. Y esa es la gran misión que tenemos, y la única forma de ser el mejor esposo o la mejor esposa es llenándote primero de Dios y entregándole tu vida a Dios para que Él te restaure y Él te sane. Sí. Pero esa es tu misión. Me restauro yo y le pido a Dios que restaure a mi pareja. Pero yo no estoy queriendo cambiar a mi pareja. Es Dios el que lo va a cambiar y el Dios que lo va a restaurar. ¿Por qué? Porque si mi pareja está dañada por dentro, yo es probable que no vea el daño que tiene. Yo solamente voy a taparla con pintura y el daño sigue estando adentro. Entonces simplemente la maquillo y ya está. Pero las grietas van a seguir estando adentro. Y la única persona que puede sanar esas grietas es Dios. Y ahí viene la gran diferencia. Además que a veces yo me pregunto cuando estoy por juzgar, digo, ¿quién soy yo para juzgar al otro si yo también tengo miles de defectos? O a veces digo, cuando te estoy juzgando, digo, pero ¿quién soy yo? Me vuelvo a decir, siendo que él también desde lo que sabe, desde lo que puede, está dando su 100%, y ¿por qué yo tengo que criticarlo? Y otra vez vuelvo a la palabra, que también lo mencionamos el lunes pasado, que dice, por tanto, no tienes excusa tú que juzgas a otro. En Romanos 2:1. Muchos matrimonios se destruyen por vivir juzgando al otro, pero cuando imitas a Dios, Él empieza a tratar contigo primero, te muestra que el cambio verdadero no comienza en tu pareja, sino en ti, que es como un resumen de lo que acabas de decir. No te enfoques en cambiar a tu esposo, no te enfoques en que él haga mejor o peor las cosas, enfócate en crecer tú, enfócate en buscar a Dios, enfócate en conocer más de Dios y en pedirle a Dios que te ayude a sanar y que te ayude a tener mejor conocimiento, a ser más sabia para poder llevar tu matrimonio y para poder ser esa mujer que pueda edificar su casa y no solamente criticar, juzgar, gritar, pasarla mal, sufrir. O sea, tratemos de ser mujeres más sabias buscando la fuente que nos da ese verdadero conocimiento. Y por último, ya voy a dar un mensajito que ojalá llegue a tu corazón, ojalá que pueda trabajar esa área que estás necesitando. ¿Estás cansado o cansada de remar solo o sola? ¿Sientes que tu matrimonio perdió el brillo? Tal vez lo que necesitan no es más terapia, no es más tiempo o más regalos. Tal vez lo que falta es imitar a Dios a vivir con ustedes, invitar a Dios a vivir con ustedes. Cada día, en cada decisión, en cada abrazo.
O sea, inviten a Dios a trabajar, a vivir, a sonreír, a llorar en todo momento dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Que no lo decimos por decir, lo decimos porque lo estamos experimentando. Venimos de un proceso doloroso, pero súper fructífero en nuestro matrimonio. Y todavía nos queda muchísimo por aprender, pero es un humilde consejo que les podemos dar. Y por último, después de tu frase, voy a dar 3 tips o 3 ideas de cómo aplicar esto que acabamos de decir en el día a día. Si tú quieres dar un mensajito o doy los tips y después das un mensajito. Yo cierro. Bueno, ideas para aplicar entonces. 1, ora con tu pareja todos los días, aunque sea 2 minutos. O sea, aunque llueva, haga frío, traten de ponerse un horario y oren todos los días, el uno por el otro, que uno tome el mando, pero orar todos los días. 2, antes de discutir, hagan una pausa y pregunten, ¿esto lo estamos hablando con Dios en medio o solos desde el orgullo? Repito, ¿esto lo estamos hablando con Dios en medio o solos desde el orgullo? Porque si están solos, ustedes con el orgullo, eso va a explotar ni que bomba atómica. Pero si se preguntan, ¿está Dios aquí en medio de nosotros? Y si la respuesta es sí, van a tratar de hablarse con cariño, hablarse con respeto y trabajar en solucionar ese problema y no en reventar a la otra persona. Y número 3, recuerden, juntos lo que los unió. ¿Qué los unió? Y entréguenselo de nuevo a Dios. Recuerden eso que los unió, esas cosas bonitas, esos detalles, esas frases, ese carácter, y entréguenselo de nuevo a Dios. Y como frase final, un matrimonio sin Dios sobrevive y un matrimonio con Dios florece. Entonces la pregunta es, ¿quieres sobrevivir o quieres florecer en tu matrimonio? Dijiste algo muy importante, Pau, dentro de todas esas cosas maravillosas que dijiste. Hay una frase que me quedó. Invita a Dios a tu matrimonio. Muchas veces decimos que creemos en Dios. Lamentablemente muchas veces Dios es un pasatiempo de 1 hora o 2 horas de un domingo. Muchos creen en Dios, lo hemos dicho siempre y muchas veces en este programa lo dijimos. Hasta los demonios creen en Dios. Es muy distinto creer a caminar al lado de Él. A vivir la palabra. A vivir con Él. Dios no es un pasatiempo de 1 hora o 2 horas en una iglesia los días domingos. No. Dios tiene que estar en tu casa. Dios tiene que dormir al lado tuyo. Dios tiene que caminar contigo. Dios tiene que ser la persona que tome las decisiones contigo. Sienten a Dios en la mesa de ustedes todos los días. Caminen con Dios todos los días. Suban a su auto a Dios cada vez que se suben al auto. La única receta que permitió que nosotros dos no nos separáramos fue que invitamos a Dios a nuestro matrimonio, siendo que los dos éramos creyentes desde hace mucho. Los dos creíamos en Dios, pero lo teníamos bastante escondido, bastante alejado. Los dos decíamos, sí, yo creo en Dios. Los dos nos llenábamos muchas veces la boca con el gracias a Dios. Pero es muy distinto a que camine al lado de ustedes. Y esa es la gran diferencia. Un matrimonio que camina con Cristo va a hacer las cosas muy distintas y ustedes se van a dar cuenta. Y quizás voy a cerrar con esa frase que me dijo el pastor. Si Jesús estuviera sentado aquí al lado tuyo, ¿harías lo que hiciste? Muchas veces la respuesta es no. La clave está ahí. Invita a Dios a tu matrimonio, siéntalo en la mesa, siéntenlo en medio de ustedes dos cuando estén discutiendo, acuéstense con Él, caminen con Él, entreguen la vida a Él, que eso es lo único que necesitan. Caminar al lado del Creador de todo. Amén. Bueno, terminamos. Nos vemos el próximo lunes. Ayúdennos suscribiéndose y también siguiéndonos en Instagram, así como también a Kairos de Fe. Gracias por estar una vez más y nos vemos el lunes. Chau, chau.